Les damos la bienvenida a esta clase práctica número 5 de la Cátedra de Lógica de la Facultad de Psicología. Como podrán ver, esta es la primera parte de la clase número 5 que versará sobre caracterización e identificación de argumentos deductivos y no deductivos. La segunda parte, que podrán encontrar en un archivo independiente, versará sobre verdad y validez y sobre forma lógica. Para quienes tengan la posibilidad de seguir las clases teóricas podrán notar que aquí recuperaremos algunos de los temas planteados en la clase número 3. En ese sentido, entonces, lo primero que proponemos hacer es retomar algunas definiciones importantes para avanzar con los contenidos de esta propia clase. La primera de ellas es la definición de proposición en cuanto a afirmación de la que tiene sentido decir que es verdadera o falsa. Hay que recordar también que las proposiciones generalmente se expresan bajo la forma de oraciones declarativas, pero también pueden expresarse bajo la forma de preguntas retóricas o frases nominales. Ejemplos simples de proposiciones: el televisor está apagado, afuera llueve o Alberto Fernández es el presidente de la República. De las tres, es posible decir que son o bien verdaderas o bien falsas. En segundo lugar, la definición de argumento o razonamiento con la que trabajaremos a lo largo de toda la cursada es la siguiente. Un argumento es cualquier conjunto de proposiciones de las cuales se dice que una se sigue de las otras, que pretenden apoyar o fundamentar su verdad. La conclusión del argumento es aquella proposición que se afirma con base en las otras proposiciones del argumento, es decir, la proposición en favor de cuya verdad se ofrecen razones, mientras que las premisas del argumento son las proposiciones que efectivamente funcionan como razones para aceptar la conclusión. Para comenzar con la caracterización e identificación de argumentos deductivos y no deductivos, les proponemos inicialmente comparar dos argumentos. El primero de ellos es, tal vez, el argumento más citado en la historia de la lógica, y es el siguiente: todos los seres humanos son mortales y Sócrates es ser humano, por lo tanto Sócrates es mortal. El segundo argumento es el siguiente: la mayoría de los abogados corporativos son conservadores, Juan Martín es un abogado corporativo, por lo tanto Juan Martín es conservador. Allí podemos ver algún tipo de diferencia entre estos argumentos dada por la relación que se establece entre las premisas y su conclusión. Entonces, una de las características centrales que va a distinguir a los argumentos deductivos de los argumentos no deductivos está dado justamente por el tipo de relación que vincula a las premisas con su conclusión. Teniendo en cuenta entonces esa primera comparación, los argumentos deductivos son aquellos cuyas premisas proporcionan fundamentos concluyentes para su conclusión, es decir, que la conclusión se sigue de las premisas con necesidad absoluta, independientemente de cualquier otro hecho que pudiera suceder y sin admitir ningún tipo de grados. Aquí entonces podemos encontrar dos ejemplos más. Uno de ellos dice lo siguiente: Ernesto es latinoamericano porque es argentino y todos los argentinos son latinoamericanos. Y el segundo dice: si saco 4 o más en el examen, apruebo la materia, mi nota ha sido 8, por tanto aprobé la materia. En ambos ejemplos aparece esta relación necesaria de premisas a conclusión. A diferencia de los argumentos deductivos, en los argumentos no deductivos, las premisas aportan cierto apoyo a la conclusión, es decir, que la relación de consecuencia lógica entre premisas y conclusión no es necesaria, no es concluyente, sino que admite grados de probabilidad y depende de otras cosas que puedan o no puedan suceder. Aquí planteamos dos ejemplos. El primero dice: probablemente es cierto que las armas nucleares, aunque fueran poco destructivas, son las más peligrosas porque facilitan el desencadenamiento de una guerra nuclear. Y el segundo dice: Italia, España y Francia no comenzaron la cuarentena a tiempo y tienen una alta tasa de mortalidad por coronavirus. Alemania tampoco comenzó la cuarentena a tiempo, de modo que seguramente tenga una tasa de mortalidad alta por coronavirus. Ambos ejemplos ilustran entonces este tipo de relación entre premisas y conclusión que ya no es necesaria, sino probable.
Surge entonces la pregunta importante acerca de cuál es el criterio central para diferenciar entre tipos de argumentos deductivos y no deductivos. La diferencia clave, la diferencia central entre estos argumentos está dada por la fuerza de la afirmación acerca de la relación entre las premisas y la conclusión del argumento. De este modo, los argumentos deductivos son aquellos que presentan una relación lógica de premisas a conclusión de carácter necesario, mientras que los argumentos no deductivos son aquellos que presentan una relación lógica de premisas a conclusión de carácter no necesario, sino probable. Hay que tener en cuenta también que ciertos criterios generalmente ofrecidos para distinguir entre estos tipos de argumentos no son efectivamente suficientes para dar cuenta de esa distinción. Un ejemplo clásico es el siguiente: la idea de que los argumentos deductivos van de lo general a lo particular, mientras que los argumentos no deductivos van de lo particular a lo general. En las próximas diapositivas veremos algunos ejemplos que contradicen este criterio y que por lo tanto dan cuenta de que no es un criterio suficiente para la distinción que nos interesa realizar. Analicemos entonces el primer contraejemplo. Todas las vacas son mamíferos y tienen pulmones, todas las ballenas son mamíferos y tienen pulmones, de modo que probablemente todos los mamíferos tienen pulmones. Este argumento es un argumento no deductivo con proposiciones generales en las premisas. El segundo ejemplo es el siguiente: Hitler fue un dictador y fue cruel, Pinochet fue un dictador y fue cruel, Castelo Branco fue un dictador, por tanto Castelo Branco fue cruel. Este es un argumento no deductivo con una proposición particular en su conclusión. Analicemos un último ejemplo. Todos los animales son mortales y todos los humanos son animales, por lo tanto todos los humanos son mortales. Este es un argumento deductivo con proposiciones generales tanto en sus premisas como en su conclusión. Estos tres ejemplos permiten entonces advertir que el criterio para distinguir entre argumentos deductivos y no deductivos planteado en la diapositiva 6 no es suficiente y que el criterio efectivamente suficiente es aquel dado por la fuerza de la afirmación respecto de la relación lógica entre premisas y conclusión. Consideremos ahora dos ejemplos de la guía de trabajos prácticos. El primero es el siguiente: dado que todos los argentinos son latinoamericanos y dado que todos los platenses son argentinos, se sigue que todos los platenses son latinoamericanos. El segundo es el siguiente: evidentemente no asistió a la clase del 7 de abril porque su firma no está en la lista de asistentes de ese día y su guía de trabajos prácticos no tiene resueltos los ejercicios que vimos ese día. Aquí lo primero que tenemos que hacer es identificar la conclusión y las premisas de cada argumento y luego preguntarnos por el tipo de relación que se establece entre esas premisas y su conclusión. De este modo, lo primero que deberíamos considerar es si las premisas brindan fundamentos concluyentes para la conclusión, es decir, si la conclusión se sigue con necesidad a partir de las premisas, si la conclusión es independiente de cualquier otro hecho que pudiera suceder, por ejemplo, el hecho de haber llegado tarde a la clase o el hecho de haberse olvidado la guía de trabajos prácticos ese día, o si la conclusión admite algún tipo de probabilidad o grado de probabilidad. Esas son las preguntas que nos van a orientar al momento de determinar si un argumento es deductivo o no deductivo.